Y Agustín de Hipona, este señor que estaba en África, decía yo que era uno de los pilares de la Iglesia Católica en su momento, el único brillante teólogo de la época. Los demás hablaban de poder y de inventarle libros y agregarle a la Biblia y todo lo que sabemos que pasó durante siglos en la Iglesia romana. Pero este señor era un estudioso realmente iluminado por Dios, y sus aportaciones fueron muy grandes en teología, y simplemente aquí tenemos una reflexión de él. Pero hay otros hombres como John Newton. Sabemos que este señor era prácticamente un pirata, vendedor de esclavos en unas naves, en unos barcos, y terminó no solamente convertido, sino aportó ese himno de Amazing Grace. Recuerdan, ¿verdad?, que lo hemos cantado también aquí. Este señor es un intelectual también con muchas dudas, pero el Señor lo transformó y es de los más sólidos intelectuales que hablan de Dios. Les comparto, el Señor me llevó a sus pies gracias a uno de los libros de este señor, que es tan complejo en razonamientos, pero por fin dobló mi orgullo y me sentí 1000 veces menos inteligente que este hombre, y me fui a arrodillar delante de Dios, porque todos los razonamientos que yo tenía fueron destruidos. Tiene una gran capacidad este hombre. Obviamente él fue tocado, y por eso es que transmite la convicción de Dios. Ejemplos y más ejemplos de personas transformadas. Después entramos a un tema que es el que vamos a acabar el día de hoy, y bueno, hablamos de objeciones en cuanto a por qué el mal, por qué el sufrimiento, y dimos razones muy como nos lo deja ver Dios, sin ir al detalle. Decimos que si no hubiera Dios, no habría quien solucionara las cosas, y si no hubiera esa relación entre el bien y el mal, y esa comparación tan abismal entre la belleza y la pureza de Dios y el horror del mal, no podíamos caer a sus pies y adorarle. Y lo que a veces consideramos como una desgracia para nosotros, el Señor lo está poniendo como una gran bendición, y lo vemos con el tiempo, ¿verdad? No lo apreciamos en el momento, sino a través de los años a veces. Y a veces nunca, pero sabemos que el Señor nos ha demostrado que Él está ahí, y que no son calamidades las que vienen, sino que el Señor está filtrando el mal contra nosotros, el mal generado por Satanás, y nos está apenas dando una probada de la necesidad, la dependencia de Él, que es a donde nos quiere llevar a todos. En nuestras penas, en nuestros dolores, es cuando más cerca estamos de Él. Y es cuando más decimos, ¿dónde está, Señor? Y lo tenemos a un lado, porque Él nos está abrigando y está protegiéndonos. Y decimos, si todo me falla, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y no le veo razón. Y estamos protegidos por su amor en ese momento, más que en ningún otro momento, que estamos alejados porque todo nos va bien y entonces no nos acordamos. Pero todo esto es apologética. Todo lo que dé realmente una concepción de Dios en contra de las dudas humanas, todo lo que nos recuerde que es obra de Dios y es perfecta. Es que hablamos de tantas cosas, pero uno de los puntos interesantes, en el siguiente inciso, donde dice, algunos dicen que creen en Dios, los que creen en Dios son peores personas que los ateos. Cuando llegamos al quinto punto, me interesa mucho resaltarlo. Con frecuencia hablamos de los genocidios, y también hablamos de las catástrofes en el mundo, y nos quejamos, y los ateos, o todo el que ha estado dolido con Dios por años y años, y a veces nos dice, pero ¿cómo Dios permitió que muriera mi madre? ¿Pero cómo Dios permitió que murieran tantos en un terremoto, en el tsunami, en tantas desgracias, tanta gente inocente? ¿En dónde está ese Dios bueno? Y olvidamos que en realidad Dios, insisto, Dios nos está protegiendo porque está frenando el mal. Está realmente frenando el mal y nos está bendiciendo. Pero para todos aquellos que hablan mal del cristianismo en cuanto a que toleramos o aceptamos o alabamos a un Dios que es injusto, y glorifican al hombre porque dicen que el hombre busca hacer el bien, y que puedan llegar a tener este entendimiento, y cuando hablen con ustedes y les presenten ese cuestionamiento, yo les quiero hacer reflexionar sobre estas cosas. Este número 5 en el cual estoy explicando que los ateos han matado mucho más gente que cualquier religión, y quiero decir que cualquier movimiento cristiano, y que cualquier obra de Dios puramente, como podríamos decir
un incidente, se le olvidó a Dios o se descuidó Dios y se murieron tantos inocentes. Y solamente los invitaba yo a ver cómo la rebelión del hombre y su vanidad la llevó a matar gente. Yo estoy citando aquí a Mao Zedong, a Stalin y a Hitler. Solamente en el siglo XX ha habido muchas más muertes por odio del hombre, por dominio del hombre contra el hombre, que en toda la humanidad. Solamente en el siglo XX. Y había yo citado 60 millones por Mao Zedong, 30 solamente muertos de hambre, y aproximadamente 20 millones de personas por Stalin. Estos dos, tanto Mao Zedong como Stalin, eran comunistas y querían imponer el comunismo. Así es que nos olvidamos de que el comunismo sea algo natural en el hombre, en que comparta todo y que es lo más sano, y que incluso se dice que es lo que promovió Cristo. No es cierto. Si en algún momento los apóstoles tuvieron que vender todo y se agruparon, fue porque estaban en la dispersión, estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, tenían que sobrevivir y fue la manera de hacerlo. Pero el Señor dijo, siempre habrá pobres, y el Señor siempre pone los extremos, al rico y al pobre trabajando en un trabajo espiritual enorme. El rico siendo generoso con el pobre, y siempre hay un movimiento de gloria a Dios en todo lo que hace Dios. Dios no nos quiere exactamente iguales, y si han leído el marxismo, los fundamentos del comunismo en realidad es compartirse hasta la mujer. Así es que no es el comunismo una opción. Si una democracia no funciona, hay que limpiarla y hacer otra, pero no es el comunismo una opción. Bien, enseguida hablamos de esto que me fascina a mí, porque a muchos se les hace mucho más práctico esto que leer otras cosas más complicadas, científicas. Hermano, gracias. Gracias. Sí, definitivamente no. A veces la gente no recapacita en esto. No es que yo sea político, no quiero ser político en este discurso, quiero reflexionar. Sabemos que ha habido toda esta invasión yanqui, toda esa injusticia por un capitalismo, pero la solución, insisto, no es el comunismo. Es todo, ni la dictadura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sé si oí otra voz por ahí. No. Bueno, gracias. Sí. Ay, Vicky, pues para mí es una utopía para empezar, pero hay gente mucho más preparada para contestar que yo. Yo solamente estoy diciendo esto y espero con esto reconfirmar. La manera en la que se ha impuesto el comunismo, el objetivo humano al que van, no es aceptable, es lo único que estoy diciendo. Yo no estoy en contra de ningún partido político, ni la manera de pensar de nadie. Simplemente estoy diciendo que nos ha llevado a una matanza impresionante, está evidente. Y sí, es un tema que me sobrepasa. Gracias, Manuel. Definitivamente, si no es cristocéntrico del tema, sí. Sí, y lo que yo trataba, gracias Manuel, muy completa y muy buena tu aportación. Lo que yo trataba de decir justamente es que estos genocidios todos eran ateos. A eso me refería, que el ateísmo ha matado mucho más hombres que las razones que podemos atribuirle a Dios o a los cristianos. ¿Sí? Exacto. Gracias. Muy bien. En este tema, y quiero que ahí se agarren su hoja bien y vamos a seguirlo de manera un poquito rápida ya para terminar. Dice, la fe cristiana está opuesta a la ciencia, y vimos que las explicaciones científicas estaban dadas en una gran parte ya en la Biblia. Quiero con esto ver. Número 1, dice, la redondez de la tierra. Está mencionada en Isaías. Fíjense, hay libros sapiensales y libros, ya vemos que son poéticos, pero Isaías tiene tanta sabiduría, y dice en Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya estaba escrito en la Biblia, no tenía que venirlo a descubrir nadie más, ni miles de años después, pero ya estaba así. Y me gusta porque en la versión de la Biblia de las Américas dice sobre la redondez de la tierra, está muy claro ahí. En uno dice el círculo y en otro dice la redondez. Estaba ya expresado en Isaías. Y vaya, aquí lo puse con letra más chiquita, el que sigue, pero en Isaías 55 dice, porque mis pensamientos son... aquí está hablando de la incomprensible extensión del universo.
Y dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y no nomás está hablando del sentido figurado en cuanto al pensamiento, está diciendo que en realidad, y lo vemos a través de otras explicaciones, que la morada de Dios está en el tercer cielo y está mucho más allá de lo que nosotros podemos apreciar. Su ubicación es mucho más alta y lejana que lo que nosotros podemos comprender. Y hablábamos de dos leyes, lo voy a decir rápido para no confundir a nadie, pero una de las leyes, la primera ley de la termodinámica es de que nada se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y esto lo dijo en Pedro, en segunda de Pedro, dice, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Es decir, no se va a deshacer antes de que llegue el juicio final. Y también tenemos aquí la importancia de la sangre en el proceso vital. Esto lo vimos la semana pasada y decíamos que, aunque dice aquí en Levítico, dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, es porque así lo organizó Dios en esa biología, pero no quiere decir que la sangre por sí dé vida a nadie. Ese es un malentendido que existe en los testigos de Jehová, decíamos. Ellos por eso no aceptan transfusión de sangre, porque piensan que están tomando la capacidad de dar vida a alguien, y eso es falso. Bien, la circulación del viento soplando en caminos circulares, lo dice en Eclesiastés, y estoy yendo un poquito rápido, dice, el aire tiene peso y dirección, está explicado en Job, dice, cuando él establecía las fuerzas del viento y determinaba el volumen de las aguas. Es que a Dios no se le pasó ningún detalle. Ya lo estaba diciendo Job, que es el más antiguo de los libros, y también en Job estaba hablando de la gravitación. Dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida a la tierra. Dios ya estaba diciendo, la tierra está suspendida. Y por miles de años el hombre pensaba muchas cosas chistosas, ¿verdad? Que la tenía el Atlas, o que una serie de elefantes lo tenían suspendida, o detenida. En cuanto a el universo, esto me hace interesantísimo, porque aquí viene un poquito de cha-cha-cha, y les voy a decir por qué. El universo ha sido puesto por Dios, extendido como un manto, dice la palabra de Dios. Vemos varios de los ejemplos. Dice Job, dice, Él se basta para extender los cielos. Y veamos esta insistencia. En Salmo 104, dice, te cubres de luz como un manto, pone otra vez, como un manto. Isaías 42:5 dice, Él que creó y desplegó los cielos, desplegó, está hablando de, otra vez, extender los cielos. Y en Isaías 44 dice, yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra, dice el Señor. Toda esta sabiduría hay en Isaías. Y vuelve a decir en Isaías 45, dice, mis propias manos extendieron los cielos. Me gusta mucho Isaías 48 porque dice, con la mano izquierda afirmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos. Es precioso esto. Y Isaías 51 dice que extendió los cielos. Y él insiste mucho en extenderlos y ponerlos ahí. Dice Jeremías 10, si estamos ahí, sí. Dice, Dios hizo los cielos y la tierra, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió. Y insiste también en Jeremías, vuelve a decir, extendió con su inteligencia los cielos. Tengo una nota para mí que no había puesto ahí, pero esta mañana el Señor me la dio, y en Apocalipsis 6, quien quiera ir. Quiero tocarles un pedacito de música. ¿Permiten? ¿Se acuerdan de esta pieza? El ancho mar su inmensidad. Ahí nos detenemos porque dice que se quede el infinito sin estrellas. Y el Señor dice en Apocalipsis 6:14, dice, vi que el Cordero rompió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto, dice, la luna entera se puso roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Ojo aquí, 14. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar.
el firmamento como si fuera un pergamino. No es una casualidad. El Señor nos explica de qué manera tan hermosa puso a los astros ahí, ¿verdad? Para no